Hola, profe, vos me pediste que resuelva el punto 7a, que es de Intramuros, el río. Lo primero que tengo que hacer es explicar el porqué del subtítulo, es decir, por qué el subtítulo es el río. Bueno, principalmente el capítulo arranca diciendo que Santiago tuvo que hacer cierto orden en su cabeza con respecto a sus pensamientos, porque él cuenta que primero piensa o está pensando en Beatriz o en Graciela, y luego de pronto recuerda el liceo, es decir, el colegio, o ciertas charlas profundas que tuvo con su viejo, o la comida que le hizo la vieja. Y de esta forma él decide repensar, más que repensar, reordenar sus ideas y sus pensamientos, porque a veces le podía llegar a hacer mal. Él cuenta que vuelve del río. Empieza así el capítulo, diciendo que vuelve del río. No es que literalmente vuelve del río, esto es su pensamiento, en su cabeza recién vuelve del río, porque tuvo un recuerdo de cuando tenía más o menos 12 años, que fue a la casa de sus tíos. Aquí cuenta que tuvo uno de sus primeros contactos estrechos con la naturaleza, cuenta lo que sintió y nos permite ver o imaginar cómo fue esto. Por ejemplo, nos relata un poco, nos dice... y como entre la casa y el río había muchos y frondosos árboles, cuando me quedaba en la orilla nadie me veía desde la casa. Después sigue hablando, pero vuelve y retoma, dice, fue de las pocas veces que escuché, vi, olí, palpé y gusté la naturaleza. Los pájaros se acercaban y no se espantaban de mi presencia. Tal vez me confundieron con un arbolito o un matorral. Por lo general el viento era suave y quizá por eso los grandes árboles no discutían, sino simplemente intercambiaban comentarios, cabeceaban con buen humor, me hacían señales de complicidad. Esto nos da una idea de lo que él estaba pensando, de lo que él estaba viviendo dentro de su cabeza, y esto lo cuenta detalladamente. Por eso se llama el río, porque justamente vuelve del río, pero de una forma más bien metafórica. No es que literalmente está volviendo del río, sino que en su cabeza. Esto es así. Bueno, por otro lado, la relación que puedo llegar a encontrar entre este capítulo y el contexto, ya sea político, social o el mismo contexto que él está viviendo. Por otro lado, lo que yo pienso es que él está relatando de una forma metafórica, nos está dando ciertos indicios de que si bien este recuerdo fue verdad y lo que sintió fue así, también lo está relacionando con lo que él está viviendo. Por ejemplo, dice, yo no hacía nada, simplemente observaba. Simplemente observaba, no leía ni jugaba. La vida pasaba sobre mí de orilla a orilla. Que es más o menos lo que le está pasando actualmente. Él, estando encerrado, no puede hacer nada. Por lo tanto, también es esta la relación que yo pude encontrar. Después el texto sigue y citando dice... pero como aprendí varios años más tarde, las equidistancias nunca duran mucho. Y tenía que decidirme por una u otra orilla. Y estaba claro que yo pertenecía a solo una de ellas. Esto lo pude relacionar de distintas formas. Yo creo que cuando habla de orillas puede referirse a ciertas cosas. Por ejemplo, Graciela comenta que él nunca delató a ningún compañero. Por lo tanto, yo creo que una orilla, que es la que él dice, y está claro que yo pertenecía solo a una de ellas, puede ser esto, que su fidelidad y su compromiso con esta lucha, y la lucha que es el motivo por el cual está encerrada, su fidelidad, su atención, que siempre estuvo en eso y jamás se desvió, y la otra orilla sería poder delatarlos, poder por no ser tan torturado, decir ciertas cosas y proveer información. Sin embargo, él en esta orilla decide no decir nada y aún así ser torturado. Por otro lado, yo creo también esto se puede referir la orilla a su cabeza. Una orilla puede ser, que es lo que quieren, de hecho, los torturadores, volverlo loco. Que este encierro, que estas torturas lo terminen volviendo loco, que sería una orilla, y la otra orilla, que es lo que él está viviendo actualmente, es que la otra orilla es que mantenerse cuerdo, mantenerse que a pesar de todo lo que está pasando, mantenerse en sus pensamientos y no volverse loco. Esta es la relación que yo encontré entre este capítulo y el contexto.
Bueno, por otra parte, me pediste que realice el punto 9b, que se trata sobre exilios, venía de Australia. Lo primero que tienen que hacer era revisar mi hipótesis. Mi hipótesis fue que esto es algo que son hechos que ocurrieron antes de lo que se estaría relatando en el resto de los capítulos. Por lo que estoy entendiendo, yo creo que esto es una hipótesis bastante acertada. Así que nada, eso. Con respecto a el otro punto, que es cómo se relaciona este capítulo con el resto, bueno, principalmente lo que yo pude relacionar es que en ambos casos es una lucha. Si bien, por ejemplo, cuenta que Falco y Benedetti se encontraron en un aeropuerto y luego se volvieron a reencontrar en la marcha, por ejemplo, dice: la muchedumbre era compacta, así que era difícil avanzar, de modo que le grité: ¡Falco, Falco! Desde el comienzo escuchó mi grito, pero indudablemente no podía creer que a las 48 horas de haber llegado a La Habana, alguien lo reconocería y lo llamaría. Pero así es el azar. Yo era seguramente la única persona en Cuba que podía reconocerlo y allí estaba, a pocos pasos. Bueno, entonces ellos se volvieron a reencontrar en Cuba por una lucha. También, por ejemplo, lo puedo relacionar con el capítulo siguiente a ese, que es el otro, querer, poder, etcétera, que también es como entre los personajes que están Ronaldo y unos amigos más, también se encuentra Graciela y Santiago. Podemos ver como ellos también están intentando hacer una lucha para poder cambiar ciertos aspectos de esa sociedad que no les gustaba. Si bien los contextos, el espacio es diferente, uno sea en Cuba, otro sea en otro país, la relación que yo puedo encontrar es eso. Es que en ambos capítulos la lucha sigue estando, es un punto que tienen muy en común. Eso.